implica un esfuerzo. Y como estamos con la moda de la baja tolerancia a la incomodidad, quizás la gente asuma de una manera distinta, como lo hacía antes, que cualquier transformación implica esfuerzo. Esa baja tolerancia a la incomodidad no la puedo llevar a un cambio fundamental en mi manera de ser para poder vivir mejor. Sufro por determinadas cosas, pero quiero cambiar. Ah, bueno, muy bien. Trabajemos juntos para eso, sí. Y cuando haces una sugerencia, eso es muy difícil. Mm, ¿A qué se debe esto? Se debe a que cuando nosotros pedimos ayuda profesional, o muchas personas, no todas, cuando piden ayuda profesional, la mayoría, no va a buscar la cura. La cura es ese cambio radical, no es un reformismo. ¿Mm? No le den una connotación política, pero no es un reformismo, no es cambiar las ventanas, pintar la casa, arreglar la cocina, no, 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 no. No es un reformismo, no hay nada que reformar. Implica, en la mayoría de los casos, una transformación radical. Y esa transformación radical es revolucionar el sistema. Una revolución personal. Cambiar. ¿Sí? Como nos enseñan las situaciones límites. Ah, no, que voy a cambiar un poquito. No, no, las situaciones límites te llevan a revisarlo todo. No se trata de tapar el sol con el dedo, de tirar el mugre bajo el tapete. Se trata de ser realista, de ver las cosas como son. Si quieres cambiar, te va a doler. ¿Mm? Nadie cambia con qué alegría voy a cambiar hoy. No. Los cambios, esa transformación que les explicaba ahora, de cambiar la organización que había por una nueva, esa, y esa transformación se llama crisis. Y es incómoda, muchachos, muchachas, es incómodo. Cuando tú vas a una cita, vas buscando el alivio y no vas buscando la cura. Y es una cuestión ya cultural. Buscamos el alivio. La ley del mínimo esfuerzo. Dicen que es válida hasta para Dios. Que si Dios se puede rascar la oreja así, no se la va a rascar así. ¿No? La ley del mínimo esfuerzo va a ser de que encontremos muchos obstáculos en la vida. Levantar una familia implica mucho esfuerzo. Criar unos hijos implica mucho esfuerzo. Estudiar implica mucho esfuerzo. Hacer cambios vitales en la vida implica mucho esfuerzo. Si tú lo ves sin anestesia, vas a descubrir que esos cambios o esas actividades que son para vos determinantes en la vida requieren una dosis de sufrimiento. En la cultura actual, solamente queremos ver la parte de la felicidad, que no sé si existe, creo que no, la alegría, no, hay que verlo todo. Al que quiere celeste que le cueste, ¿no? Entonces, cambio y transformación implica incomodidad, coma, esfuerzo, coma, dolor, porque la mente no quiere cambiar, la mente es conservadora, se va a resistir, y cuando tú la presionas, más se va a resistir, entonces va a crear una tensión interior. O sea, si realmente quieres cambiar, no pienses que vas a ir por un bosque, de pronto vas a mirar cómo la luz entra a través de las ramas que se cruzan y vas a tener una iluminación. El cambio en la vida es más transpiración que inspiración. Siento mucho si esto te preocupa o te quita un poco de impulso, pero si lo piensas bien te puede dar más impulso, porque
vas a saber de que tienes un guerrero interior y ese guerrero interior es el que va a hacer el cambio. No es el peace love. No. Chao. Este es el mensaje de Walter Rizzo, un psicólogo psicoanalista. La programación es el lenguaje del futuro. Y a tus hijos les... Y bueno, nos invita a salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Se le llama zona de confort. Ahí donde nosotros estamos a gusto, donde estamos cómodos, pues nos sentimos bien. Sin embargo, nos estamos quedando afuera de la vida, ¿sí? Yo tengo un dicho, dice, si quieres resultados extraordinarios, haz cosas extraordinarias, ¿sí? La palabra extraordinario tiene un prefijo que es extra, el otro es ordinario. Extra, o sea, más de lo ordinario, más de lo normal, ¿sí? Hay una frase también de la cultura americana que dice, if no pain, no gain. O sea, si no duele, no ganas. Obviamente que tiene que haber algo de sufrimiento, ¿verdad? Pero es un sufrimiento rico. Llega un momento en el que lo disfrutas. Y al final del camino, bueno, o sea, tienes que disfrutar también de lo que es el camino, ¿verdad? Pero al final del camino volteas y te das cuenta dónde estaba y mira ahora dónde estoy, ¿sí? Todas las personas, bueno, tenemos una historia. Al final de cuentas, ustedes van a vivir, nosotros vamos a vivir un promedio de 75 años. Va a llegar la vejez, indudablemente. Esperemos y que nos llegue la vejez, nadie sabe. Pero qué bonito sería que llegara a los 70, 75 años y decir, mira dónde estoy y todo lo que tuve que realizar y atravesar para llegar a ser lo que soy. Llegar a un estado, ¿cómo le llaman? Un estado homeostático. Es un estado de tranquilidad de he vivido y lo viví bien. Bien, pasando ya a lo que es nuestra asignatura matemáticas. El tema que vamos a manejar el día de hoy es resolución de ecuaciones cuadráticas por despeje. Como marco de este tema, bueno, ya tenemos desde la actividad 12 hasta la actividad 20, hemos ido trabajando. Todas estas actividades están concatenadas, están unidas, tienen relación entre sí. Y los he ido llevando así de la mano. Una actividad nos lleva a la otra. En las actividades que realizaron en el libro se dio la libertad de que lo realizaran por la forma en la que ustedes pudieran, con las herramientas propias que ustedes tienen. Muchos lo realizaron por ensayo y error. Es decir, probaban un número, no funcionaba, buscaba otro, no funcionaba, buscaba otro, y así sucesivamente. A eso se le llama ensayo y error. Es un proceso que al final de cuentas, bueno, van a llegar al resultado, encontrar ese número que satisface la ecuación. Sin embargo, es un proceso tardado y en ocasiones se torna muy difícil. Las ecuaciones que se han propuesto son ecuaciones relativamente sencillas. Entonces vamos a ir evolucionando de unas ecuaciones, en este caso, muy sencillas, con números enteros, con constantes enteras, pero no siempre van a ser constantes enteras, van a ser constantes fraccionarias, constantes decimales. Y es ahí donde la puerca torce el rabo, como dice nuestro lenguaje, ¿verdad? Ahí es donde nos topamos con pared. Y es donde surge la necesidad de utilizar otro tipo de método. Un método, pues son una serie de pasos que si lo seguimos al pie de la letra, y respetando lo que son las leyes, en este caso las propiedades de la igualdad, pues vamos a llegar a un resultado. Bien, nada más, este es el marco de lo que estamos viendo. Dijimos ensayo y error, vamos a ver despeje, más adelante vamos a ver otro que se llama factorización, uno más que se llama fórmula general, y el otro el método gráfico. Profe, no lo oigo bien, no se oye bien mi celular, usted no sé qué sea.
Gracias, Jair. Vamos a esperar. Ahorita vamos a visualizar el gráfico de señal. No tenemos buena señal. Esperemos si sea un momento nada más. Si se vuelve a cortar, me dicen para abandonar la reunión y volverme a unir. Y el método gráfico. Este ya no lo vamos a alcanzar a ver. No vamos a ver los 4 de los 5. Continuamos con el tema entonces. Para irnos introduciendo a lo que es resolución por despeje, debemos de conocer el material con el que vamos a estar trabajando. Nuestro material a grandes rasgos pues se llama ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas se identifican o nosotros las reconocemos porque tienen este exponente 2. Debe de haber un exponente 2. Si no lo tiene, no son ecuaciones cuadráticas. Si sí lo tiene, forzosamente es ecuaciones cuadráticas. ¿Vale? Sí. Sí estamos en clase. Entonces, nosotros vamos a identificar las ecuaciones cuadráticas por un exponente 2. Puede ser, por ejemplo, en este caso, que aquí esta X, pues también tiene un exponente 1. Sin embargo, el exponente de mayor valor es el 2. Siempre vamos a observar el exponente de mayor valor y es el que nos va a decir qué tipo de ecuaciones. Ahora bien, en esta diapositiva dice forma general de las ecuaciones cuadráticas. Ya soy yo bien. Sí, gracias, Jair. Sí, era un problema creo que con el internet de tu celular. Y la forma general, se le llama forma general porque no hay ninguna ecuación cuadrática que se escape a esta forma. Así las vamos a encontrar. Y las ecuaciones cuadráticas tienen sus partes. Esto hay que tomar nota. Las partes de una ecuación cuadrática las tenemos ahí en pantalla en unos recuadros verdes. Debe de tener lo que se le llama término cuadrático. Forzosamente debe de haber término cuadrático. Puede estar acompañado o no de un término lineal. También puede estar acompañado de un término independiente. Obviamente tiene que estar el signo de igual, porque es una ecuación. Recordamos que una ecuación es una igualdad. Y a veces va a estar igualada a 0 o a veces no. Sin embargo, este es un proceso que vamos a ver igualado a 0. Ahora, otra cosa. No necesariamente van a estar en este orden cuando nosotros nos presenten una ecuación. Puede ser que el término cuadrático esté en segundo lugar, en tercer lugar. Puede ser que esté en el segundo miembro de la ecuación. Entonces, posibilidades va a haber muchas. No nos acostumbremos a verlas de esta forma. En la parte de abajo, bueno, a esto se le llama, les repito, forma general de las ecuaciones cuadráticas. Término lineal, término cuadrático, término lineal, término independiente, igualado a 0. Y en la parte de abajo tenemos ejemplos de términos cuadráticos. Por ejemplo, un 3x al cuadrado. Este es un término cuadrático. Menos un tercio de x cuadrada también es un término cuadrático. ¿Cómo reconocer un término cuadrático? Con el exponente 2. Un término lineal. Aquí tenemos un ejemplo. Una simple x es un término lineal. Bien, ahora si nosotros lo contrastamos con la forma general, me dice que el término lineal tiene que tener un signo. Y ahí abajo aparentemente no tiene signo, pero sí lo tiene, que es el signo positivo. Recordemos, si una literal o un número no tiene signo y lo pongo entre comillas, su signo es positivo, por default. También dice que está acompañado de una constante, pero esa X aparentemente igual y no tiene una constante, pero sí la tiene.
cuando no tiene, y lo pongo entre comillas, abro comillas, cuando no tiene constante, su constante es 1. Cierro comillas. Entonces aquí tenemos ya el signo, tenemos la constante, también se le llama coeficiente, y tenemos la literal, término lineal. Y el término independiente, bueno, y abajo tenemos, bueno, tenemos el signo, tenemos el coeficiente y la literal. Y el término independiente, igual tenemos un ejemplo, un tercio. Recordemos, puede ser un número entero, perdón, sí, un número natural, puede ser un número negativo, un número positivo, un número fraccionario o un número decimal. No nos acostumbremos a ver un número natural siempre. Tenemos un tercio. Un tercio es positivo, por las razones que ya vimos. Y un tercio, pues viene siendo la constante, el término independiente en este caso. Y abajo, pues también tenemos un tercio negativo, tenemos el signo y tenemos el número, ¿verdad? Y abajo hay unas observaciones, dice, lo que siempre ha de tener, término cuadrático y signo de igual. Lo que puede o no tener es término lineal y término independiente. Vamos a aplicar lo que... A ver cómo nos quedó esto, entonces. A modo de conclusión, existen por ahora términos cuadráticos y entre paréntesis por ahora, porque más adelante pueden ver términos a la 3, a la 4, a la 5. Entonces, por ahora, términos cuadráticos, términos lineales y términos independientes. Nos aparece un medio negativo de X. La pregunta que yo les haría, ¿qué es? ¿Será un término cuadrático? ¿Será un término lineal? Te va a recoger el Juan. Ese un medio de X negativa, ¿será un término cuadrático, un término lineal o un término independiente? Regreso a la diapositiva. Visualicen ese un medio negativo de X. Guárdenlo en su memoria. ¿A cuál viene correspondiendo? ¿A un término cuadrático, a un término lineal o a un término independiente? Adelante, Derek. Es un término cuadrático. Ok. Gracias, Derek. Tenemos un medio de X. Un medio de X. El término cuadrático forzosamente tiene que tener un exponente 2. En este caso está careciendo del exponente 2. Por lo tanto, no es término cuadrático. ¿Cuál viene siendo? Adelante, Josué. ¿No es un término independiente? Un término independiente, ok. Un término independiente tiene únicamente un número. Y un medio de X cuadrada negativa, está teniendo un número, pero aparte una literal. Entonces no puede ser término independiente. De hecho, se le llama independiente porque no depende de la X. ¿Sí? Esa es la razón de ser. ¿Por qué se le llama término independiente? Entonces, un medio de X, bueno, si ya no es término cuadrático y no es término independiente, ¿cuál viene siendo? Ya por lógica, ¿verdad? Viene siendo un término lineal. El un medio viene siendo la B, un medio, y pues la X es la X, ¿verdad? Bien, entonces ese es un primer ejercicio. Hay que ir reconociendo cuándo son términos cuadráticos, cuándo son términos lineales y cuáles son términos independientes. Tienen características en especial. Los repetimos. Término cuadrático forzosamente tiene que tener exponente 2. Término lineal forzosamente tiene que tener una literal y un número, un coeficiente. Y un término independiente forzosamente tiene que ser un número.
nada más un número, sin término, sin elevar al cuadrado, sin literal, ¿vale? Fíjense bien cómo ya vamos sacando conclusiones. Todo esto hay que irlo anotando en nuestro cuaderno, ¿sale? El hecho de nosotros escribir en el cuaderno todas estas observaciones nos ayuda a fijar en la mente lo que estamos trabajando. Vamos con el menos 4x cuadrada. ¿Dónde lo categorizaremos? Menos 4x cuadrada. ¿Como término cuadrático, como término lineal o como término independiente? Adelante, Dani. Sería término cuadrático porque tiene el 2. Exactamente, gracias, Dani. Exactamente, porque tiene el exponente 2, ¿sí? Ese 2 se le llama exponente. Vamos a ir, gracias, Dani, ahí incrementando y puliendo nuestro lenguaje. Ese 2 se le llama exponente. Perfecto, entonces ese menos 4x cuadrada, estamos hablando de un término cuadrado. Gracias, Dani, perfecto. Vamos agarrando vuelo. Un ejemplo más, x cuadrada. Cuadrático. Término cuadrático. Ajá. ¿Por qué término cuadrático? Pues tiene el exponente 2. Porque tiene el exponente 2, correcto. Bien, entonces x cuadrada tiene exponente 2, entonces forzosamente es término cuadrático. Bien, ya vamos agarrando, tomando vuelo, ¿verdad? Como decimos comúnmente. Ya estamos identificando correctamente estos términos. El número 4, ¿qué será? ¿Cuadrático, lineal o independiente? Adelante. Un término independiente, ¿Por qué, Dorle? porque es solo un número. Exactamente, únicamente es un número. Gracias, Dorle. El número 4, el número 4. Así es. Porque es solamente un número, no tiene literal y mucho menos tiene exponente 2. Entonces es término independiente este número 4. Gracias, Oli, perfecto. Ya vamos, ya los veo más seguro. El número 0.66, ¿qué será? ¿Cuadrático, lineal o independiente? El 0.66. El lineal. Lineal, ¿por qué lineal, Jair? Adelante, Josué. Es un término independiente. Es un término independiente, así es. Recordemos, un término lineal forzosamente tiene que tener una literal, ¿sí? Y este pues carece de literal, únicamente es un número. Entonces el término independiente, por eso se llama independiente, porque no depende del valor de la X, ¿sí? Entonces 0.66 es un término independiente. Bien. Uno más, menos 3x, que viene siendo cuadrático, lineal o independiente. El menos 3x. Adelante. Lineal.
lineal, perfecto. Es lineal porque tiene coeficiente y tiene literal. Perfecto, gracias, Derek. Más una X. Ya casi terminamos esta parte, ya los veo más desenvueltos. Más una X que viene siendo cuadrático, lineal o independiente. ¿Es lineal, profe? ¿Por qué, Neftali? Porque tiene la X que tiene el término lineal. Así es. Perfecto. Gracias, Neftali. Ok, perfecto. Uno más. La X. Gracias, Neftali. La X, ¿qué será? ¿Cuadrático, lineal o independiente? Independiente. ¿Por qué independiente? La X. Porque no depende de otros números. Ah, pero el independiente es únicamente un número. Y esta X es una literal. Entonces, esta X la vamos a... De hecho, aquí viene en el ejemplo, en la parte, en esta aquí. La X es un término lineal, ¿sí? Aunque carece del 1, entre comillas, porque sí la hay, es una X, es término lineal. Es que aquí, pues, el mismo Walter Rizzo lo decía, la ley del mínimo esfuerzo. Realmente, si nosotros, por ejemplo, decimos en el lenguaje común, por ejemplo, el perro, yo les preguntaría, si yo digo el perro, ¿a qué estamos? ¿De cuántos perros estamos hablando? 1. De uno, efectivamente. Sí, un perro. Pero no decimos el un perro. O sea, ¿para qué si se sobreentiende que es un perro? Igual aquí. Aquí hay una X. Pero ¿para qué le pongo el 1 si yo sé que es una? ¿Para qué le pongo el más si yo sé que es positiva? ¿Para qué yo le pongo el exponente 1 si yo sé que es exponente 1? Imagínense estar escribiendo, por ejemplo, esto en una ecuación. Todos esos elementos se sobrecargan. Y la lectura y el trabajo pues se dificulta más. Entonces, pues estamos atendiendo a la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, por ejemplo, que más una X elevado a la 1 es exactamente lo mismo que X. ¿Para qué le pongo todos esos elementos si es lo mismo? ¿Sale? Muy bien, excelente. Gracias, Raúl. Ya nos estamos metiendo en cosas muy finas, pero que son importantes. Menos 3, ¿qué viene siendo? ¿Cuadrático, lineal o independiente? Independiente. Independiente, correcto. Gracias. Entonces es independiente, dado que carece de literal. No tiene literal. Ya casi terminamos. 0.5x cuadrada, cuadrático, lineal o independiente. Adelante. ¿Quién fue? ¿Josué? Es un término cuadrático Un término cuadrático. ¿Por qué Josué es cuadrático? porque tiene el exponente número 2. El exponente 2, perfecto. Fíjense, ya vamos adquiriendo el lenguaje. Vamos usando el lenguaje. Bien, entonces ya logramos identificar términos cuadráticos, lineales e independientes. No es el objeto, en los planes de estudio no viene así, pero en forma particular yo lo considero que es muy importante porque pues si yo voy a estar trabajando con esto, tengo que conocer su naturaleza y tengo que distinguirlos. ¿Sí? Es fundamental utilizar y saber identificar, en este caso, categorizar los elementos que tiene una ecuación cuadrática.
Aquí les pediría la participación de todos. Entonces, ya sin ver la diapositiva, viendo sus apuntes, ¿cuáles son las partes que tiene una ecuación cuadrática? Adelante, Josué. Tiene por el momento término cuadrático, término lineal, término independiente, igual y cero. Así es. Esos son los elementos que va a tener una ecuación cuadrática completa. De hecho, se le llama completa. Cuando tiene todos estos elementos, se le llama ecuación cuadrática completa. O sea, hace que si esa es una ecuación cuadrática completa, nos está sugiriendo que también hay ecuaciones cuadráticas incompletas. ¿Sí? Entonces ya estamos ahora todavía categorizándolas un poco más. Pero bueno, hacia allá vamos. Y era lo que les comentaba, dice... Hay un error. Hay una... Esas ecuaciones... En el mundo hay y va a haber muchas ecuaciones cuadráticas. Y todas ellas se categorizan. O son completas o son incompletas. ¿Sí? La completa es la que tiene los tres términos. El término cuadrático, el término lineal y el término independiente. ¿Sí? El término cuadrático viene siendo ax cuadrado. El término lineal viene siendo bx. Y el término independiente viene siendo c. Si tiene estos tres términos, así se le llama a eso, términos, se le conoce como ecuación completa. Ahora bien, una incompleta, si la completa tiene 3, pues obviamente, profesor, la que tiene 2, pues está incompleta, ¿verdad? En este caso, pues podemos encontrar dos opciones. Vamos a llamarle a esta la opción 1 y a esta otra la opción 2. Y ahí me gustaría que ustedes lo compararan. ¿Qué término le está faltando a la opción 1? Independiente. El independiente. Así es. ¿Y qué término le está faltando a la opción 2? Lineal. Lineal. Bien, entonces, fíjense bien, ya logramos identificar qué le falta a una y qué le falta a la otra. A la completa, obviamente no le falta nada, está completa. A la incompleta le falta el independiente, perdón, sí, el independiente. Y a la incompleta le falta el lineal. Bien, entonces, a esta opción 1, acá la tenemos abajo, se le llama incompleta y aparte mixta. Y a la otra se le llama incompleta pura. ¿Sí? Ahora ustedes tal vez estén formulando, oiga, profesor, pero ¿por qué se le llama mixta y por qué se le llama pura? No le pusieron ese nombre por azar. Entonces, se le llama mixta. Cuando ustedes piden unos tacos de mixta, ¿qué es? ¿O dónde ustedes utilizan esa palabra? Lo mixto. ¿Qué es algo mixto? Para definir a todo. Ajá, o sea que tiene de varias cosas. ¿Sí? Por eso se le llama mixta, porque la ecuación incompleta tiene, fíjense bien aquí, la x. Nada más que esta está al cuadrado. Y esta x está a la 1. Por eso se le llama mixta, porque el valor de la x, tanto la vamos a encontrar elevado a la 1, como la vamos a encontrar elevada a la 2. ¿Sí? Es una mezcla. Ahora, por eso se le llama mixta. Y la otra se le llama pura. ¿Por qué creen que se le llama pura? ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo, un elemento, es puro?
por ejemplo, vamos a decir, bueno, tenemos no sé, esto es agua, y nos dicen, esto es agua pura, pero ¿qué significa el adjetivo puro? ¿Qué es ser puro? Un agua pura es aquella que es inolora, incolora e insípida. O sea, aparte, o sea, no es solamente agua, no tiene impurezas, no tiene tierra, no tiene contaminantes, no tiene XY, es únicamente agua. Entonces, por eso a estas ecuaciones incompletas se le llama pura. Porque, haz de cuenta que esta X elevado a la 1 es una impureza. Y acá en la incompleta pura únicamente es una ecuación cuadrática. No tiene la impureza de tener la X elevado a la 1. ¿Sí? Entonces, piense bien, ustedes siempre que utilizan nuestro lenguaje nos da muchas respuestas y nos orienta, nos orienta. Analicen siempre, pregúntense, ¿por qué las cosas se llaman así? ¿Por qué puro? ¿Por qué mixto? ¿Por qué completo? ¿Por qué incompleto? ¿Sí? Todo eso nos da un norte, nos ubica. Bien, entonces esta es la categorización. A veces nos vamos a encontrar ecuaciones. Bueno, ¿y todo esto para qué, profesor? Porque a veces nos vamos a encontrar ecuaciones cuadráticas completas, o sea, con los 3 términos. Y esas se van a resolver por cierto método de los que vimos. Ensayo y error, despeje, factorización, fórmula general, método gráfico. ¿Sí? A veces nos vamos a encontrar ecuaciones incompletas mixtas. Y esas se van a poder solucionar con uno de esos cuatro métodos de más fácilmente. Y a veces nos vamos a encontrar con las ecuaciones incompletas puras, que se pueden solucionar más fácilmente con un método. Ahora, mi pregunta sería, nosotros ya llevamos un adelanto. El ejercicio que pusimos el día de ayer y el de antier, que fue, a ver, ¿dónde está? Ah, y otra cosa, todas están igualadas a 0. A 0, a 0, a 0. ¿Sí? Yo les preguntaría, por ejemplo, el día de ayer pusimos una ecuación que es x cuadrada 6000 es igual a 6561. Y atendiendo a todo lo que acabamos de ver, ¿en cuál la categorizarían ustedes? ¿En una ecuación completa? ¿En una mixta? ¿O en una pura? ¿Sí? O sea, vamos a darle utilidad a lo que estamos viendo. Ahorita estamos categorizando. X cuadrada es igual a 6561. ¿Qué viene siendo? Una ecuación completa, o sea, tiene los 3 términos. ¿Será una ecuación incompleta mixta, o sea, con término lineal e independiente? ¿O será una incompleta pura, o sea, con término cuadrático e independiente?
19. No, ni idea. Bueno, aquí le vamos a hacer una transformación. ¿Sí? Aquí tenemos 6,561 positivos. Y recordemos que si tenemos un positivo en la parte izquierda, para pasarlo a la parte derecha con operación inversa, pues va a ser con un negativo. Entonces, aquí nos estaría quedando x cuadrada. Fíjense bien, x cuadrada, x cuadrada. El igual. 6,561 positivo en el segundo miembro. Entonces aquí va a ser 6,561 negativo en el primer miembro. Y entonces aquí había 6,561, pero ya se movió al primer miembro con operación inversa. Entonces pues queda nada, o sea, queda 0. ¿Sí? Entonces ya se parece más a lo que tenemos ahí en pantalla. X cuadrada menos 6,561 igual a 0. Aquí está el 0, aquí está el 0, aquí está el 0, aquí está el 0. Aquí está el igual, aquí está el igual, aquí está el igual, aquí está el igual. 6,561 negativo y x cuadrada. Pregunta, ¿cuántos términos tiene? ¿Tiene 3 o tiene 2? Dos. Tiene 2. O sea que forzosamente es una ecuación incompleta. ¿Sí? Porque le falta 1. Ahora, ¿es incompleta mixta o es incompleta pura? Incompleta mixta. Dani dice incompleta mixta, ok. ¿Por qué, Dani? Bueno, ahorita nos dices por qué. ¿Alguien más que iba a participar? Salud. Sí, ojo. Incompleta mixta, forzosamente mixta. Tiene que tener cuadrático y lineal. O sea, tiene que tener, por ejemplo, x cuadrada más x. Tiene que tener esa x. Y acá arriba nada más tenemos el cuadrático, pero ese 6,561 no tiene x. ¿Sí? Entonces no puede ser mixta. Por lo tanto, esta ecuación es pura. Ax cuadrada viene siendo x cuadrada. Fíjense bien. Aquí está el exponente 2, el exponente 2. La literal x, la literal x. El coeficiente a, el coeficiente 1. Les repito, no se ve, pero ahí está. Luego tenemos signo negativo. Número 6,561. El igual arriba, el igual abajo, y el 0 arriba y el 0 abajo. ¿Sí? Entonces, solamente es de ir categorizando. Ahora bien, vamos con otro ejemplo más. En el inciso, en el libro de texto, si tienen su libro de texto a la mano, en la página 19, inciso B, voy a borrar todo esto, todo este asunto. En el inciso B, página 19, punto número 4, inciso B. Un ejercicio que estuvieron elaborando. Viene 3y cuadrada menos 75
igual a 0. Pregunta. ¿Es completa o incompleta? Adelante, Josué. Incompleta. Ok. Ahora, Josué, ¿es incompleta mixta o es incompleta pura? Incompleta pura. Incompleta pura, exactamente. Tenemos el 3, que es la A, tenemos la Y, que es la X, tenemos el exponente 2, tenemos el signo, tenemos el 75, que es la C, igual a 0. Ahí está. Un ejemplo más. Este está un poco más complejo en el libro de texto. Sin embargo, toda ecuación cuadrática entra aquí, forzosamente, sí o sí. Solamente que hay que realizarle algunos pasos adicionales. Ahí mismo en el inciso D viene 3 es igual a 12 sobre z cuadrada. Aparentemente no se parece a ninguna de estas. Sin embargo, aquí tenemos división entre z cuadrada. Lo contrario de dividir entre z cuadrada, multiplicar por z cuadrada. Por eso yo les decía, las operaciones inversas, si no las sabemos, ya tenemos el camino recorrido. División de z cuadrada, lo contrario, multiplicación de z cuadrada. Ahora aquí tenemos 12 positivo, nos quedaría 12 negativo. 3z cuadrada menos 12 igual a 0. ¿Sí? Ahora sí se parece a lo que tenemos ahí en pantalla. La pregunta es, ¿será completa o incompleta? Tenemos 850. Tenemos el término cuadrático, ok, acá tenemos el término cuadrático y término cuadrático. Tenemos el término independiente. Esta tiene independiente, esta no lo tiene, eliminada. Pero nada más tiene dos términos, eliminada. Por lo tanto es incompleta pura. ¿Sí? 3z cuadrada es igual a 12, es una ecuación incompleta pura. Al igual que 3 es igual a 12 sobre z cuadrada, que viene siendo exactamente lo mismo, nada más que en otra presentación. ¿Sí? Le cambiamos la presentación utilizando las operaciones inversas. Aquí la clave, les repito, y discúlpenme que sea tan insistente, son las operaciones inversas. Las operaciones inversas, las operaciones inversas. ¿Qué era lo que vimos en el video que ¿cuándo se los envié? Ayer, ¿verdad? Hicimos este ejercicio con operaciones inversas. El inverso de 70 negativo, 70 positivo. 70 negativo, ahora es 70 positivo. Fíjense bien, cómo de negativo nos pasó a positivo. Ojo, porque estamos de izquierda a derecha. Luego hicimos la suma, 122 más 70 son 192. Lo contrario de 3 multiplicación, 3 división, se realiza esa división, nos da 64. Lo contrario de elevar al cuadrado, raíz cuadrada, y la raíz de 64 son 8. ¿Sí? Pregunta, esta ecuación que tenemos aquí, 3x cuadrada menos 70, ¿es de qué tipo? ¿Completa? Incompleta. 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 Aunque aparentemente tiene 3 términos,
Aparentemente tiene tres términos. Miren, aquí tiene uno, aquí tiene otro y aquí tiene otro. Pero, les repito, si le cambiamos la presentación, y ojo, porque acá están todas igualadas a 0. Aquí están todas igualadas a 0. Todas están igualadas a 0. Y acá no. O sea que se tiene que igualar a 0. Por eso es forma general. Siempre tenemos que tender a ir a la forma general. Entonces, esta está igualada a 0. Digo, no está igualada a 0. Hay que igualarla a 0. Este es un nuevo término que vamos a estar manejando. Igualar a 0. Igualar a 0. Igualar a 0. ¿Qué significa igualar a 0? Que nos quede igual a 0. Por eso se llama igualar a 0. No hay para dónde hacerlo. Entonces, fíjense bien. 3x cuadrada menos 70. Pregunta, 122 positivo. ¿Cuál es la operación inversa de 122 positivo? Sustracción. Sustracción. O sea, 122 negativo. ¿Verdad? Entonces nos queda 3x cuadrada. Y aquí nos queda menos 70 menos 122. Y con calculadora sería menos 70 menos 122 menos 192. Menos 192. Igual a 0. Y ven cómo la manipulamos de tal forma que nos quedaran únicamente dos términos. El término cuadrático y el término independiente. ¿Sí? Entonces, si tiene término cuadrático y término independiente, ¿cuál es? ¿Qué tipo de ecuación cuadrática es? Pura. Una incompleta pura. Así es. Y si son todavía más observadores, hemos visto puras incompletas, puras, incompletas, puras, incompletas, puras, incompletas, puras. Todas son incompletas, puras. Si ustedes checan en su libro de texto, en el punto número 4, inciso A, B, C, D, todas son incompletas, puras. Y ustedes a lo mejor se preguntan, ¿pero por qué todas incompletas, puras? Bueno, porque las incompletas puras las incompletas puras, la forma más fácil de encontrar la solución es por despeje, que es el tema que estamos manejando. ¿Sí? Es decir, que todas las ecuaciones que veamos ahorita únicamente van a ser incompletas puras. O sea que únicamente vamos a manejar despeje. Porque es el método más fácil para solucionar este tipo de ecuaciones. Son las más sencillas, porque son puras, no tiene basurita, no tienen elementos, no tiene contaminantes. Son las que vamos a estar manejando. Bien, ya ustedes hicieron algunos despejes en la actividad 10, ¿fue la 20? En la actividad 20, ya no nos alcanzó el tiempo, ya son las 8:57 para ver esto, pero bueno, quise ver esto porque es la ciencia que hay detrás de todo este tema de ecuaciones cuadráticas. Son los elementos fundamentales. ¿Cuáles son sus partes? Término cuadrático, término lineal, término independiente, que tiene que estar igualado a 0. Vimos coeficientes, literales, exponentes. Adelante, Derek. Maestro, ¿me puede poner de nuevo el ejemplo de lo primero de cómo es una ecuación cuadrática lineal independiente? Sí, claro.
Gracias. Es que se me olvidó copiarlas. Mm. Es esta diapositiva, ¿verdad, Ere? La anterior. Buenos días, Marlis. Esta, ¿verdad? Sí. Sí, maestro. Tercero, C. Igual y se los mandamos se los estoy mandando por WhatsApp para que lo tengan. Eso para facilitar, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo redacten en el cuaderno. El hecho, les repito, el hecho de arrastrar el lápiz nos ayuda a fijar todo en nuestra memoria. ¿Sale? Bien. Sí me gustaría escucharlos con respecto a este tema. ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué no les pareció interesante? ¿Se les hizo complejo? ¿Qué se les hizo complejo? ¿Qué faltaría por manejar también? Dani, ¿qué opinas, Dani? Dani, preciosa. Pues... Esto sí se me facilitó, sí se me hizo fácil. Pero hay veces que se me complica y... Bien, ahí viene marcado si se le va a entregar de primero, de segundo, de tercero, primero, tercero, segundo, tercero o segundo o primero. Cualquiera de esas combinaciones. Por una tachita. ¿Sí? Igual, sí, no tardo ya en terminar aquí. Sí. Dale. Sí, Dani, bueno, estos elementos, yo sé que fue mucha información, demasiados elementos desconocidos para ustedes. Les recuerdo, estamos comenzando apenas este tema. Ecuaciones cuadráticas van introduciéndose, manejaron lo que era por ensayo y error, lo hicieron bien, algunos batallaron más, otros batallaron menos. Y ahorita pues ya estamos viendo pues los aspectos técnicos, ¿verdad? ¿Qué es una ecuación cuadrática? ¿Qué es una ecuación cuadrática? ¿Cuáles son sus términos? Sus partes, cómo se clasifica, cómo se categoriza. Les voy a mandar también la categorización. Tercero C. Tercero B. Ahí está. Y pues esto es oro molido, ¿verdad? Lo van a ustedes a manejar todavía en el nivel medio superior. Pero bueno, este es el fundamento, el aspecto técnico, lo que hay atrás de todas las ecuaciones cuadráticas. Les repito, no hay ninguna ecuación que se escape a esto. Y si aparentemente se escapa, ecuación cuadrática, claro, ecuación cuadrática. Hay otro tipo de ecuaciones, las lineales, que las vieron en segundo y en primer grado. Pero bueno, las ecuaciones cuadráticas no hay ninguna que se escape a esta. Y si aparente, pongo ahí, aparente, se escapa, hay que manipularla para que la podamos clasificar, ya sea en una completa, o en una incompleta mixta, o en una incompleta pura. Y ya sabiendo si es completa, o incompleta mixta, o incompleta pura, ¿qué método se va a utilizar para solucionarla? Si voy a utilizar despeje, si voy a utilizar factorización, si voy a utilizar fórmula general, si voy a utilizar método gráfico. ¿Sí? Bueno,
Espero y haya sido de mucho provecho esto. No se me desesperen, vamos paso por paso. Les repito, yo prefiero la calidad que la cantidad. Y bueno, este va a ser el pan de todo tercer grado. Todo tercer grado son ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Y la esencia de las ecuaciones cuadráticas es esto, ¿sale? Lo vamos a estar viendo, ya no lo vamos a estar viendo así como tema en sí, únicamente pues conforme vayamos avanzando voy a decir, bueno, ¿se acuerdan cuando vimos las categorizaciones? ¿Se acuerdan cuando vimos esto y otro y otro y otro? ¿Sí? Va a ser un tema dentro del otro tema. ¿Sí? Bueno, pues por el momento es todo. Vamos a finalizar esta grabación. ¿Alguna observación que quieran